Buenos días. El día de hoy voy a hablar, pues más bien voy a hacer una reseña del Conde de Montecristo. Es un libro muy extenso, es uno de los mejores libros de la literatura universal. Está considerado pues como un clásico de clásicos. Está en los mejores 100 libros según Le Monde. Sí, Le Monde creo, así se llama, es una especie de lista de los 100 mejores libros del mundo. Pues vamos a empezar con el resumen, reseña de este libro. Pues este libro empieza con el barco El Faraón llegando al puerto de Marsella en Francia. El barco El Faraón lo iba capitaneando Edmundo Dante, que es nuestro protagonista. Llega a Morrel, el patrón de Edmundo Dantes, el dueño del barco, el naviero, dueño del barco Faraón, y sube al barco a bordo. Se da cuenta que Edmundo viene capitaneando el barco. Edmundo no era el capitán, era el segundo a bordo, era el segundo al mando. El capitán era el capitán Leclerc. Cuando éste le pregunta qué pasó, pues el mundo le dice que el capitán murió, falleció y se va a seguir comandando. En esto se arrima un personaje esencial de la historia que es Danglars. Llega a hablar con el naviero Morrel, el señor Morrel, y le cuenta que perdieron un día en la isla de Elba por puro capricho del mundo Dante. Danglars es un personaje ambicioso, envidioso y pues malvado. Desprecia demasiado a Edmundo Dantes por una diferencia que tuvieron hace tiempo y piensa desquitarse con él, o sea, le tiene odio y no quiere que Edmundo quede como capitán. Como era el segundo, es obvio que iba a quedar como capitán, pero Danglars no quiere esto, lo detesta, detesta Edmundo y no quiere trabajar bajo su mando. Entonces le habla mal de Edmundo a Morrel, al capitán, al naviero Morrel, al dueño del barco. Le dice que pues Edmundo por puro capricho perdió un día en Portoferrajo, en la isla de Elba, donde estaba el Napoleón exiliado. Eh, Morrel, pues, a Morrel no le agrada esto, pero igual dice que hablará con Edmundo. Aquí Danglars le menciona una carta, le dice que si Edmundo no le ha dado una carta, esta carta será muy importante para la historia, pues se sabrá en unos momentos, pero será muy importante esta carta. A lo que Morrel le dice que no, pero que le preguntará por ella. Para poner en contexto, el contexto histórico de esta novela es en el periodo en el que Napoleón Bonaparte estuvo exiliado en la isla de Elba. Eh, Estuvo un periodo de exilio donde había perdido Francia, había claudicado como emperador y se estaba exiliado en esa isla. Entonces, en ese periodo, como Napoleón había destronado al rey, cuando el rey volvió, el delito más peligroso, el delito más penado, el peor delito que podías cometer era ser agente bonapartista, era ser agente de Napoleón. Era el delito más castigado por la corona. Pero bueno, entonces esa carta es que Morrel dice que le preguntará a Edmundo por esa carta. Luego Edmundo le dice que no, que el capitán Leclerc no dejó ninguna carta para Morrel. Morrel pensaba que era una carta para él. Hablan, se despiden y Edmundo va con su padre a ver a su padre. Edmundo tenía un padre, no tenía madre. Edmundo es un joven de 19 años, muy valiente, muy capaz en el mar y muy leal a su padre y lo ama mucho y se hace cargo de él. Va a ver a su padre, nomás desembarcar, lo primero que hace es ir a ver a su padre. Aquí, mientras ve a su padre, se da cuenta que no tenía para comer. El mundo le dejó el suficiente dinero para comer, pero debía cierto dinero a Caderousse, otro amigo que tenía cierta envidia hacia el mundo. Y como supo que el mundo no estaba, le cobró al padre para, para hacer el daño simplemente por cuestión de envidia. El mundo se molesta un poco, pero igual le da dinero a su padre
Y cuando llega Caderous a visitarlo, a decirle que, a darle la bienvenida a Edmundo, saludar al viejo Dantes, el padre de Edmundo. Eh, Mira, para esto Edmundo se había vaciado los bolsillos para darle dinero a su padre. Cuando llega Caderous lo mira y siente más envidia, o sea, siente más envidia ver que a Edmundo le está yendo bien, que Edmundo está prosperando, que Edmundo tiene dinero. Y cuando Edmundo le dice que lo que necesite, si gusta que le preste dinero o algo, pues está a su servicio, pues Caderous se molesta más, siente más envidia por el hecho de que alguien le esté yendo mejor que a él. El mundo está rodeado de envidiosos y no se da cuenta. Es alguien ingenuo, es alguien tranquilo, es alguien que piensa que los demás son como él, que son igual de buenos que él, y se retira, deja a Caderous y a su padre solos y se va a ver a su novia. Su novia es Mercedes. Mercedes, una catalana hermosa que es pescadora. Vive de vender pescados. Es pobre, pero el mundo y Mercedes se quieren mucho. Pero para esto Mercedes tiene un primo que la corteja, un primo que se quiere casar con ella. En ese entonces, según la novela, el contexto histórico es que los catalanes en Marsella se casaban, bueno, era costumbre de los catalanes casarse entre ellos. Entonces este primo la pretendía, la quería, pero pues a quien amaba Mercedes era Edmundo. Llega Edmundo y los encuentra juntos. Mercedes, o sea, Fernando estaba insistiendo que se casara con ella y Mercedes lo estaba rechazando de nuevo. En eso llega Edmundo y el mundo Dantes, le intenta dar la mano a Fernando, el pretendiente de Mercedes, primo de Mercedes, y esta se niega. Se niega, Fernando se niega, no quiere dar la mano, hay una especie de intercambio de palabras, pero Mercedes interviene y arregla todo. Entonces Mercedes y Edmundo se van a dar un paseo, Fernando agarra camino igual por su parte, y la casualidad, bueno, para esto, Danglars y Caderousse estaban bebiendo en una posada, y la casualidad hizo que Fernando pasara por ahí. Y como Caderousse sabía que era pretendiente de, de Mercedes, la novia del mundo, y ellos estaban hablando mal del mundo y conspirando contra él, pues lo invitó a sentarse con ellos y tomar. En eso pasa el mundo y Mercedes por esa posada y Caderousse los llama. A todo esto, pues el mundo les dice, a todo esto el mundo ya le había propuesto matrimonio a Mercedes porque Morrel le había otorgado, le había prometido el rango de capitán. Entonces el mundo pues se sentía rico, iba a ganar más dinero, iba a tener mejor situación económica y quería casarse con Mercedes. Mercedes había dicho que sí y se iban a casar. En ese momento, cuando lo llaman a la posada, el mundo y a Mercedes, el mundo les da la noticia de que se van a casar. Obviamente Fernando está molesto, pero Mercedes y el mundo se van, los dejan allá los tres, a estas tres personas que odiaban a Edmundo con todo su corazón. Y pasa lo peor. Danglars era un ser muy inteligente. Era muy inteligente, sabía conspirar mucho. Fernando no era inteligente, era más que nada valiente. Alguien valiente, atrevido. Y lo que quería era retar a Edmundo a un duelo, era matarlo. Pero Mercedes ya le había dicho que si lo mataba, ella se iba a suicidar. Entonces, Fernando había desistido. Incluso Danglars, ahí en la posada, lo intenta manipular para que rete a Edmundo a un duelo. Pero Fernando le comenta esto y entonces Danglars da con otra salida. Le dice que el mundo no necesita estar muerto para alejarlo de Mercedes. Basta con acusarlo de agente bonapartista. Y escribe una carta falsa y anónima con la letra izquierda para que no se note la letra, para que no se reconozca la letra y donde acusa al mundo de agente bonapartista, diciendo que el mundo estuvo en la isla de Elba, se entrevistó con Napoleón y tiene una carta del emperador en su poder. Dice que al final Caderousse está borracho e interviene y dice que no, el mundo me cae muy bien, el mundo es mi amigo, no deberíamos de hacer eso.
Caderousse en el fondo tenía una especie de envidia, pero rivalidad y amistad con Edmundo, o sea, hasta cierto punto lo odiaba y lo quería. El caso es que Danglars dice, no, esto nomás es una broma, y agarra la carta, la arruga y la tira al suelo. Pero pues la indirecta, o sea, la idea, Danglars ya le había sembrado la idea a Fernando, ya había hecho que Fernando tuviera esa idea en su cabeza y Fernando toma la carta cuando se van Danglars y Caderousse y va y la entrega. Va y la entrega pues anónimamente a las oficinas del procurador del rey y la denuncia pues ya está prácticamente formalmente hecha y se dará seguimiento. Después, en la víspera de la boda de Edmundo y Mercedes, justo cuando se iban a casar, llega la gendarmería a aprender a Edmundo por esta acusación. Aquí hay una serie de jugadas que son las siguientes, o sea, es una encrucijada todo porque aprenden a Edmundo y el procurador no está, pero está el sustituto del procurador del rey, el segundo. Este hombre es muy importante, ya que es Villefort. Y es Villefort, hijo de Noirtier, se quitó el apellido. Villefort se quitó el apellido de su padre porque su padre era bonapartista, es bonapartista. Y para no verse afectado en su carrera política, en su carrera judicial, eh, se quitó el apellido de su padre, pero pues sigue teniendo relación con su padre y hasta cierto punto pues su bienestar depende de, o sea, las cosas anteriormente, en ese entonces pues le afectaban, los errores de los padres le afectaban a los hijos también, entonces Villefort no se quería ver afectado. Los llaman, Villefort tiene que entrevistar a Edmundo, cuando lo entrevista resuelve que Edmundo es inocente, se da cuenta que Edmundo es inocente y va a dejar pasar todo. Pero a lo último le dice que por favor le dé la carta. Le da la carta, Villefort palidece y le dice, ¿sabe usted a quién iba dirigida la carta? El mundo le contesta que sí, que la carta iba dirigida al señor Noirtier en no sé qué calle de Francia, en una calle de Francia. Villefort pues palidece, se asusta, sabe que su carrera está perdida, si se sabe que, que, que su padre está conspirando para el regreso de Napoleón, sabe que él va a perder todo y entonces aquí sentencia, prácticamente hace todo por debajo del agua, quema la carta, le dice al mundo que él es su amigo, pero que las acusaciones son muy graves y que tiene que arreglar todo y que lo tiene que encerrar un tiempo. Pero pues el mundo es engañado y traicionado por Villefort y es llevado al castillo de If, el castillo prácticamente en ese entonces más terrorífico de toda Francia, que estaba en una isla cerca de Marsella. El mundo es trasladado al castillo de If, es encerrado y pues su padre, su esposa, el, su patrón Morrel intentan pedir, o sea, sacar al mundo, intentan pedir información sobre él, pero les es negada. En ese entonces pues eran prácticamente, pues era un reinado. O sea, quien se centraba en el trono era un rey, entonces era un poder absoluto, era un poder, no había una democracia, no se daban esclarecimientos. En casos que ni siquiera les hicieron casos, el mundo fue directamente al castillo de If, a la prisión. Estuvo preso por 14 años. Estuvo preso por 14 años en esas mazmorras, en ese castillo, en esa prisión. Era principalmente de presos políticos. En ese entonces, pues los agentes bonapartistas, los presos políticos, eran tratados como lo peor que un asesino, porque ponían en riesgo la seguridad del rey. Entonces, fue enviado al castillo de If como preso político y duró 14 años ahí. Pero en ese transcurso de 14 años, conoció a la abate Faria. El mundo estaba en un calabozo y la abate Faria intentaba escapar haciendo un túnel subterráneo. Por error, no llegó, el abate Faria por error no llegó a la salida, pero llegó a la celda del mundo. Se hicieron grandes amigos. El abate Faria, pues, era un preso político.
Entonces era alguien de prácticamente de la aristocracia, era alguien muy curtido, era alguien muy sabio, muy inteligente, sabía idiomas, sabía ciencias, sabía química, sabía filosofía, letras, todo. Era alguien demasiado culto, demasiado letrado. El mundo era alguien iletrado, era alguien, pues, era un marinero, prácticamente era alguien, pues, de clase baja. La Batefaria, pues, entonces Edmundo le pidió que le enseñara todo lo que él sabía. Pues igual iba a estar encerrado, todo el mundo tenía hambre de conocimiento y también le pidió que sí, que él le dijo a la Batefaria que él no sabía por qué estaba preso. Por favor le ayudara a resolver ese misterio porque pues el abate era muy inteligente. El abate lo ayudó a resolver ese misterio, le habló de la maldad de los hombres, le dijo que la envidia, pues, que lo más probable que era, si él era inocente de verdad, que lo más probable era que la envidia lo hubiera llevado ahí. Le dijo que sí que tenía él. El mundo le dijo no poseo nada. Era un pobre diablo, pero le pidió que le contara de su vida y habló de que tenía una novia hermosa, de que iba a ser ascendido a capitán y de que llevaba una carta en su poder. El abate lo hizo llegar a la conclusión de que Fernando y Danglars lo habían entregado. Que es, le lo hizo llegar a la conclusión de que Fernando pues lo odiaba porque deseaba a Mercedes y Danglars lo odiaba porque iba a ser ascendido. Y le preguntó si estos dos se conocían. Le dijo que sí y llegó a la conclusión de que uno escribió la carta, otro le entregó. Luego le preguntó quién lo sentenció y este mencionó que Villefort. Y el abate Farias era alguien culto, un preso político, alguien importante, conocía la aristocracia francesa y sabía que la señora de Villefort había estado casado con el señor de Noirtier y llegó a la conclusión que el sustituto del procurador del rey apellidado Villefort era hijo de Noirtier. Entonces le dijo que pues él estaba ahí principalmente por la codicia de los hombres, la envidia de los hombres, el odio hacia el prójimo, el asegurar primero el bienestar propio a costa del bienestar ajeno y el mundo, desde ahí era Edmundo Dantes. Prácticamente después de eso nació un poco, vamos a decirlo, el alter ego de Edmundo, el conde de Montecristo. O sea, todavía no, ahí no nació el nombre, ahí no se concebía el nombre del conde de Montecristo todavía, pero vamos a decir que ahí apareció ese deseo inmenso de venganza, porque la novela El Conde de Montecristo es una novela pues de venganza. O sea, el mundo quiere venganza. El Conde de Montecristo es un ser de venganza y de providencia y de venganza. Quiere recompensar a los buenos y castigar a los malvados. Ahí, ahí se puede decir que fueron los primeros pasos o rasgos del alter ego del mundo, el Conde de Montecristo. Pero bueno, el caso es que el abate Faria estaba enfermo, sufría de apoplejías. Ya le había dado una y en el transcurso de esos 14 años le dio la segunda. Perdió la movilidad de un lado del cuerpo, pero se las ingenió para que el carcelero no se diera cuenta y seguir estando en el calabozo contiguo del mundo, cerca del mundo, para que no lo cambiaran a un calabozo más cómodo y lo alejaran del mundo sin saber. El caso es que el abate Farias le enseñó todo, se volvió como un padre para el mundo y le reveló el secreto de un tesoro que estaba oculto en la isla de Montecristo. El abate le reveló este secreto, le dijo que él ya no iba a poder disfrutarlo, pero que se lo regalaba, que le regalaba ese tesoro, ese secreto, que fuera a buscarlo, y hiciera el bien con él. El mundo le dijo que estaba bien, que pues él no se iba a irse en el abate, entonces el mundo sí pudo haber escapado antes si hubiera seguido el túnel, pero pararon por el abate, con el, pararon de hacer el túnel por el abate, él se quedó a cuidar el abate Faria hasta que murió. Una vez muerto, el mundo a los
a los presos que morían en el castillo de If, los metían en un costal, les ataban una bala a los pies, una bola de hierro muy grande y los aventaban al mar desde un acantilado. Pues entonces el mundo tomó el cuerpo del abate Faria, lo puso en su calabozo y él se fue al otro calabozo. Se metió al saco, cosió el saco por dentro, se esperó a que llegaran los sepultureros, se lo llevaron, le ataron la bala a los pies y lo arrojaron al mar. El mundo llevaba una navaja dentro del saco, logró abrirlo cuando cayó al mar y cortar la soga de sus pies. Entonces quedó libre. Quedó libre. Posteriormente, pues las circunstancias se prestaron para que pudiera viajar a la isla de Montecristo. Luego, si sacó oro, compró un yate, averiguó si su papá estaba vivo, descubrió que su papá estaba muerto, descubrió que Mercedes ya no estaba, ni Caderousse, ni Danglars, ni Fernando, nadie estaba en Marsella ya, ni Villefort, nadie, absolutamente nadie, se habían trasladado la mayoría a París, excepto por Caderousse. El mundo primeramente fue a buscar a Caderousse, pero iba disfrazado, de un padre, de un cura, de un sacerdote. Iba disfrazado y Caderousse no lo reconoció, le pidió que lo engañó de la siguiente manera. Le dijo a Caderousse que que él, Abate Busoni, que él se presentó por el nombre de Abate Busoni, que era un sacerdote. Le dijo que él había confesado a Edmundo en su lecho de muerte y que Edmundo le dio un diamante que sacó del tesoro de la isla de Montecristo, del abate Faria. Le dio un diamante y que le dijo que lo repartiera entre sus amigos, entre su padre, entre Caderousse, entre Danglars, Fernando y Mercedes. Le dijo que como el padre del mundo estaba muerto, le correspondía con los cuatro, que le dijera la dirección, pero Caderousse le dijo que esos no eran amigos reales del mundo, que eran falsos amigos. Bueno, primeramente le pidió que le contara la historia de su padre, de cómo había muerto el padre del mundo. Pues Caderousse le dijo que murió de hambre, que el anciano se negó a comer. Esto rompió el corazón del mundo y sintió todavía más odio y más resentimiento hacia el mundo. Eh, Aquí podemos ver, bueno, en la escena del libro se puede ver otra vez cómo con esta nueva revelación de que su padre murió de hambre, avanza más hacia el conde de Montecristo, se transforma más en el conde de Montecristo todavía. O sea, que el conde de Montecristo todavía no existía, era el mundo antes, pero ya se presenta. Como dije, ya daba pasos hacia el conde de Montecristo, ese ser lleno de resentimiento y sed de venganza, que quería llevar la venganza a los que lo habían sometido a 14 años de prisión y a su padre a la muerte. Pues vemos este horror que sintió el mundo al enterarse que su padre murió de hambre y todo el autocontrol que tuvo para no romperse a llorar. O sea, es magnífico. Este libro está a otro nivel. Yo se lo recomiendo mucho. Es un libro que tiene alrededor de 1200 páginas. Lo escribió Alexander Dumas y es magnífico. Pero pues, siguiendo con la historia, pues vemos como el mundo avanza hacia ser el conde de Montecristo. Con estas pues revelaciones. Luego Caderousse le dice al abate Busoni que pues esos no eran sus amigos, que no les debería de dar nada, que eran falsos amigos, que todos lo traicionaron. El abate del mundo Dantes, que pues es el mundo Dantes haciéndose pasar por el abate Busoni, le dice que si de verdad no son sus amigos, debe de contarle por qué no son sus amigos y que el diamante será para él, para Caderousse, solo para él. La codicia pues entra en Caderousse y le cuenta la historia de todos. Todos triunfaron. Danglars se hizo un respetable banquero en París. Fernando fue ascendido al rango de coronel, de general en el ejército. O sea, llegó a un rango muy alto. Y famoso, fue alguien pues ilustre en el ejército francés. Y ya era rico y próspero en Francia.
y Mercedes se había casado con Fernando y tenía un hijo. Todo esto devastó el mundo. Todo saber que los que le habían hecho mal estaban en perfectas condiciones, eran ricos y poderosos y dichosos y también le preguntó por sus antiguos amigos, pues, y los que le habían hecho bien, pues parecía que Dios los había castigado, que la vida los había castigado, y hecho pasar penurias. Por ejemplo, su padre siempre le hizo bien y murió de hambre. Morrel, su patrón Morrel, trató de defenderlo y estaba al borde de la pobreza, estaba al borde de quedar en la calle, había perdido casi todo, de los muchos barcos que tenía, solo le quedaba el faraón, y pues esto también se debía en parte al mundo, ya que Morrel trató de defender al mundo, incluso pidió muchas veces al procurador del rey por él, que al final fue tachado de bonapartista y se le persiguió un tiempo, y esto contribuyó también a la desgracia de Morrel. A su futura pobreza solo le quedaba un barco, y el mundo, pues antes de ir a Francia a vengarse, prefirió hacer el bien primero, ir a visitar a Morrel, comprar sus deudas, porque Morrel tenía deudas en diferentes bancos, el mundo las compró y se las entregó a Morrel, liquidadas ya. Lo absolvió de sus deudas de una manera pues muy especial, pero pues sería alargar más el video contar todo esto, y aparte le regaló un diamante muy hermoso a la hija de Morrel, Julia Morrel. Para todo esto también hay un personaje muy importante que aparecerá en futuro, que es el hijo de Morrel, Maximiliano Morrel, que llegó a conocer el mundo cuando este era un niño, cuando, cuando Maximiliano era un niño, el mundo lo conocía, llegó a jugar con él. El punto aquí es que pues los Morrel estaban en un aprieto, estaban a punto de la quiebra, y llega el mundo disfrazado de un banquero, de un inglés, un banquero inglés, y los salva. O sea, les condona las deudas, les entrega un diamante y huye. Y los hijos de Morrel quedan muy agradecidos porque Morrel padre, se iba a suicidar. Y el mundo prácticamente le salvó la vida, pero ellos no saben qué es el mundo. Pues aquí pasa algo muy hermoso, que me cautivó cuando leí el libro, que es lo siguiente. Eh, Esto no aparece hasta casi al final, no se menciona hasta el final, pero se los voy a mencionar, no vaya a ser que me olvide, pero años después, bueno, no, mejor lo dejamos para cuando pase, eh, sigamos avanzando. Pasan los años, el mundo se instruye más en diferentes artes, principalmente en la química, viaja a Oriente y se instruye más en diferentes artes, en religión, en química, en ciencias, en filosofía, en espiritualidad, se entrena con la espada para hacerse un experto espadachino, se entrena con la pistola para hacerse un experto pistolero también, y adquiere muchísimas habilidades de las cuales pues su riqueza se las hace más fácil obtenerlas, los mejores maestros de arma, los mejores químicos, los mejores, no sé, doctores, filósofos. Adquiere más conocimiento todavía que la Batefaria, viaja, conoce el mundo, adquiere amigos, pues multiplica su riqueza, poder, casas, posesiones, compra una esclava muy hermosa que se llama Aide, que era hija del Baja de Janina, de una especie de rey, y después de todo esto viaja a París para consumar su venganza una vez que ya sabe matar, que ha aprendido a pelear con espada, con pistola, que es alguien muy centrado, que es alguien con mucha sabiduría, con mucha espiritualidad, que ya es un hombre completo, viaja a París a consumar su venganza. Aquí en París, pues sabe que Villefort es el procurador del rey. También se me había olvidado mencionar que Villefort ascendió a París al procurador del rey. Entonces aquí el mundo tiene, ah, para este punto el mundo ya es el conde de Montecristo, ya compró la isla de Montecristo legalmente, ya es propietario de ella y ya es el conde de Montecristo.
Ya no es Edmundo Dante, ya es el Conde de Montecristo. Ahora sí, ya la transición es completa. El personaje ya transmutó, ya su alter ego ya es el Conde de Montecristo por completo, tanto en nombre como en comportamiento. Aquí pues entra la sociedad parisiense sorprendiendo a todos porque nunca habían conocido a nadie tan rico. El mundo antes del tesoro lo hizo extremadamente rico. O sea, completa. Era probablemente el hombre más rico del mundo en ese momento y llegó despilfarrando dinero, llamando la atención de todos, atrayendo a todos hacia sí, como él quería. Antes de esto, es cierto, antes de esto, antes de llegar a París, el mundo viaja a Roma, al carnaval, y se encuentra con el hijo de Mercedes y se hace amigo del hijo de Mercedes. El hijo de Mercedes fue secuestrado por unos villanos, unos bandidos que eran amigos del mundo. Eh, el mundo y Alberto de Morcerf, que era hijo de Fernando y Mercedes, era vecino de cuarto del conde de Montecristo, se hicieron amigos, el mundo los salvó y el Alberto, hijo de Mercedes, lo invitó al año siguiente a un desayuno a su casa en París. Montecristo, el conde de Montecristo, que ya no es el mundo, que ya es el conde de Montecristo en ese momento, le dijo que quería viajar a París. Fernando Alberto lo invitó a su casa. El mundo viaja al año siguiente a la casa de Alberto Morcerf, del vizconde de Morcerf, a desayunar con él. A la hora citada llega exactamente a desayunar con él. Estaban unos amigos de Alberto que son Franz de Pinay, Bechamps, ¿cómo se llamaba el otro? Un periodista, un de Chat de Reunau. Son muchos, ¿no? Son varios nombres. No, Franz no estaba en ese desayuno. Estaban el señor de Chat de Reunau, Bechamps. Había tres personalidades aparte de Alberto y el señor Maximiliano de Morrel. Morrel, o sea, el hijo de Morrel, el ya conocido Edmundo, estaba ahí porque la casualidad le había hecho salvarle la vida a uno de los amigos de Alberto y este amigo llevó a Maximiliano a desayunar ese día y en eso llegó Edmundo. Se mostró muy interesado por Alberto, que deslumbró a todos y entró a la sociedad de París finalmente. Eh, Edmundo le presentó a sus padres al conde de Montecristo. Sus quedaron muy impresionados. Mercedes lo logró reconocer, no dijo nada, pero se nota que logra reconocer a Edmundo. Casi desfallece, casi se desmaya al verlo. Edmundo también sufre un poco, casi se alteró un poco a pesar de que había logrado un dominio máximo de sí mismo y de su persona y sus emociones. Edmundo aún así tuvo una cierta alteración y entró finalmente a la sociedad parisiense. Aquí Edmundo empieza a concebir su venganza. Del primero que se venga, se podría decir que es de Danglars. Bueno, empieza a vengarse de todos de una manera específica. Vamos a hablar de Danglars. La hija de Danglars estaba prometida a Alberto de Morcerf, al hijo de Fernando. Primero Edmundo deshace ese compromiso y les presenta a un tal Andrés Cavalcanti, un antiguo presidiario, es un asesino. Se los presenta, lo hace pasar por un conde, también, conde Andrés Cavalcanti, como alguien muy rico y poderoso. Y pues Danglars, alguien ambicioso, cae al instante y cancela el compromiso con Alberto. Y lo compromete a su hija con Andrés Cavalcanti, alguien que Edmundo le presentó. Luego igual también le da ciertos golpes a Fernando
golpes públicos, golpes sociales, porque manipula a Danglars para que investigue sobre una noticia de Morcerf, que Morcerf traicionó. La riqueza se la debe a que traicionó al Baja de Janina, una especie de rey, el tipo rey de Janina, emperador de Janina o gobernador de Janina. Este Alberto de Morcerf, digo, Fernando de Morcerf, lo traicionó. Fue enviado por Francia al Baja de Janina como un auxiliar para prestar servicios en Janina durante la guerra, y Morcerf lo traiciona y vendió a su hija y a la esposa del Baja de Janina como esclavas. Esta hija del Baja de Janina, a la cual vende Fernando de Saidé, es la esclava de Montecristo. Mm. Y pues se revela esta noticia de que pues, Fernando traicionó al Baja de Janina. Alberto investiga quién lo hace y descubre que fue su amigo, el conde de Montecristo. Alberto sentía muchos sentimientos positivos hacia el conde de Montecristo, incluso lo admiraba y lo mirábamos como una especie de segundo padre, pero aún así pues lo reta a un duelo. El duelo se iba a llevar a cabo, pero interviene Mercedes. Mercedes va a la casa del conde de Montecristo y habla con él. Les recomiendo mucho leer este libro. Esa conversación es una desgarradora conversación, una conversación que te desgarra el alma. Es hermosa, es poética, como el conde de Montecristo es vencido, como el conde de Montecristo le dice a Mercedes: está bien, voy a dejar que tu hijo me mate, yo voy a perder, o sea, todos mis planes se van a ir al carajo, pero no te lo puedo negar, o sea, no te puedo negar ese favor y voy a morir con tal de que tu hijo viva. Al final de cuentas, y luego el conde de Montecristo se dispone a morir, o sea, esto es algo impresionante, como tu héroe, el personaje que estaba siguiendo alrededor de, no sé, en ese momento, por la página, no sé, 800, 900, pasa esto, ya te has encariñado con el personaje y descubres que está dispuesto a morir para no hacerle daño a la mujer que amaba, que había amado. Pero el caso es que Mercedes pues le revela toda la verdad a su hijo sobre su padre, sobre Montecristo, todo. O sea, le dice que era el mundo Dantes, que se iba a casar con él, y entonces no se lleva a cabo el duelo. Alberto pues le presenta sus excusas al Montecristo y el duelo no se lleva a cabo. Para esto también Aide había escuchado todo. No, Aide no había escuchado a Mercedes, pero entró al cuarto de Montecristo cuando Montecristo estaba haciendo su testamento. Le dejaba todo, casi todo a Aide, a Maximiliano, a Julia, y le pedía a Maximiliano que si no estaba enamorado de nadie se casara con Aide. Aide vio esto, Aide quería al Montecristo como un padre, pero también como un hombre, lo amaba, y Aide se pone histérica, eufórica, tiene miedo, le pide a Montecristo que no muera, y Montecristo se da cuenta que aún tiene sentimientos, que aún puede amar, siente algo hacia Aide, se da cuenta que está enamorado, pero aún así decide cumplir con su palabra e ir a morir. Se lamenta pues de no poder amar a Aide y la deja en su casa y se va al duelo. Pues ya les conté que este duelo no se lleva a cabo, que Alberto le presenta las excusas al conde de Montecristo y el duelo no se lleva a cabo. Para esto también el mundo ya estaba golpeando a los demás. A Danglars pues lo había hecho que se comprometiera a su hija con un delincuente, con alguien que pronto iba a caer en desgracia, para pues su vergüenza y su deshonra. Y también el conde de Montecristo había estado dando noticias falsas. La esposa de Danglars era amante de un periodista,
El periodista se enteraba de las noticias que llegaban por telégrafo antes que nadie. Y Danglars jugaba en la bolsa. O sea, su esposa le transmitía las noticias. Danglars antes que nadie jugaba en la bolsa, vendía o compraba divisas dependiendo de cuál moneda se fortalecía, se debilitaba y pues estaba siendo rico y Montecristo empezó a dar noticias falsas en el telégrafo y hacer que Danglars perdiera millones. También lo hizo invertir en una empresa, en una especie de minas, no recuerdo en dónde, en África, no sé qué, pero el caso es que hizo que Danglars quedara pobre. Y a Danglars le quedaba cierto dinero, alrededor de unos 2, 3 millones que el Montecristo había pedido de crédito, pero se le iban a devolver esos 3 millones en Roma, donde Montecristo tenía a sus amigos bandidos. Al líder de estos bandidos era Luigi Vampa, un muy amigo de Montecristo. Entonces Danglars tenía que ir a Roma a cobrar esto. Y bueno, esos eran los golpes que le estaba dando a Fernando Mondego. Lo estaba golpeando en el plano moral y social. A Danglars en el plano económico. Y no he mencionado a Villefort. A Villefort lo estaba golpeando de otra manera. Villefort estaba casado con una mujer joven muy hermosa que le había dado un hijo. Villefort ya tenía una hija más grande de su primer matrimonio. Y Noirtier, eh, Noirtier era muy rico, Villefort era muy rico. Y la hija de Villefort y su primer matrimonio era Valentina. Era pues la adorada de Noirtier. Y Valentina iba a heredar mucho dinero porque su madre había sido muy rica, su abuelo era muy rico y su abuelo quería a Valentina y en el testamento pues tenía de beneficiaria a Valentina. Sus abuelos maternos también la tenían a ella. Entonces Valentina iba a heredar una gran cantidad de dinero. La esposa de Villefort quería todo ese dinero para su hijo. Entonces empezó primero envenenando a los abuelos maternos de Valentina. Luego intentó envenenar a Noirtier, pero falló. Para esto, el conde de Montecristo aquí había, vamos a decir que influenciado a la mamá del hijo de Villefort, a la esposa de Villefort. Incluso le había enseñado de venenos. El Montecristo, como estuvo en Oriente, donde había muchos envenenadores, había de venenos y había hablado con la esposa de Villefort. Y el caso es que, pues, prácticamente había facilitado estos venenos a la esposa de Villefort y había ocurrido una serie de envenenamientos. Habían envenenado a los abuelos de Valentina, habían intentado envenenar a Noirtier y se había envenenado un criado de Noirtier. Luego estaba envenenando a Valentina. Pero Noirtier ya le había, como decir, le había dado una especie de inmunidad al veneno. Su abuelo, Noirtier, había hecho a Valentina un poco inmune al veneno, dándole pequeñas cantidades a beber, porque se dio cuenta que habían estado ocurriendo envenenamientos en la casa y quiso proteger a Valentina. Pero el punto es que aún así, el veneno que le suministró la esposa de Villefort le empezó a hacer daño y casi la mata. Casi la mata y la dejó en cama, casi muerta. Para esto, mm, para esto, Morrel estaba enamorado de Valentina. Se amaban en secreto. Y tenían una relación en secreto. Incluso habían pactado ir porque Valentina estaba comprometida, pero su abuelo, el abuelo Noirtier, logró romper ese compromiso. Y Valentina y Morrel se miraban a escondidas del padre y de la madrastra de Valentina, con el consentimiento del abuelo. Incluso tenían pues, pensado casarse a su debido tiempo,
Pero ocurre el envenenamiento de Valentina. Morrel estaba en la casa de Valentina de Villefort. En ese momento, cuando Valentina cae envenenada y va huyendo a ver al conde de Montecristo. Es lo primero que hace, ir a ver al conde de Montecristo y decirle lo que está pasando. Montecristo no se sorprende, le dice, eso es algo normal. Eso es algo que ya estaba pasando desde hace muchos. Los abuelos de Valentina le dijo, o sea, Morrel no le cuenta todo, le dice, acaba de ocurrir otra tragedia en la casa de Villefort, llega desesperado, eufórico. Y en Montecristo le dice que se tranquilice, que es algo muy natural, que ya murieron los dos abuelos, ya murió Barrios por error. Le dice él que debe estar muriendo en estos momentos en Noirtier o Valentina. Y Morrel se sorprende mucho, se asusta y le dice que como sabe, le dice que es algo obvio. Le dice que es Valentina, que por favor la salve, que él la ama. Montecristo pues se sorprende, se molesta. Le dice que Valentina es semilla del mal, pero pues se da cuenta que el joven la ama y promete ayudarle. Por una serie de... El conde de Montecristo es alguien sorprendente por su astucia, por una serie de disposiciones. Compra la casa de un lado de la de Villefort y y se infiltra en la casa de Villefort y le empieza y salva a Valentina. Le da unas gotas para que aparentemente muera y, y, y pues esta aparentemente muere en apariencia, pero, pero cuando es enterrada pues Montecristo saca el cuerpo, se la lleva, o sea, la rescata, la salva, le evita la muerte, pero todos piensan que Valentina murió, e incluso Morrel, y Morrel pues se quiere suicidar. Montecristo lo intenta impedir, le dice que le dio un tiempo, que todavía no lo haga, que si después de cierto tiempo lo quiere hacer, él mismo le va a dar el veneno, un veneno que le va a dar, un veneno que lo va a matar sin dolor. Morrel acepta darle cierto tiempo a Montecristo y en este transcurso le cuentan algo a Montecristo, Julia y Morrel, que es que su padre, el patrón del mundo Dantes Morrel, el naviero, en su lecho de muerte, cuando se acuerda de cuando el banquero inglés lo salvó, le condonó las deudas. Morrel y Julia le cuentan a Montecristo que su padre tuvo una especie de revelación de conciencia y les dijo, quien me salvó fue Edmundo Dantes. En ese momento cayó en cuenta que el inglés era Edmundo Dantes. Aquí esta escena es muy especial en el libro, les recomiendo igual que la lean, es una de las mejores escenas. Y, y pues, y pues continuando con eso, pues ya Valentina supuestamente está muerta, pero el conde de Montecristo la traslada a salvo a un lugar oculto y sigue con su venganza en Villefort. Villefort pues es confrontado por Noirtier y por Maximiliano Morrel y decide castigar a su esposa. Se da cuenta al final de cuentas que es su esposa quien está envenenando a todos y decide castigarla. Le dice que se suicide o que la va a meter a la cárcel. Es el procurador del rey o que la va a sentenciar más bien a muerte. Algo así, es el procurador del rey, tiene mucho poder y pues puede hacerlo. Pero cuando Villefort llega a su casa se va a trabajar Villefort en, en un juicio. Cuando éste llega a su casa, se da cuenta que sí, su esposa está muerta. Se envenenó ella misma, pero también envenenó a su hijo y Villefort se vuelve completamente loco. O sea, queda loco, queda trascuerdo, ya pierde la cabeza por completo. Entonces ahí la venganza de Montecristo queda completa. Incluso se puede decir que Montecristo siente pena, se da cuenta que se ha excedido en su venganza, que fue demasiado lejos. Él no calculó que un niño fuera a morir, un niño inocente, pero pues se da cuenta que fue demasiado lejos y eso pues ayuda hasta cierto punto. El más beneficiado fue Danglars, ya que cuando muere el niño, este niño se da cuenta que ha ido demasiado lejos y que debe detenerse. Para antes de eso,
ya se había vengado de Fernando. Vamos con Fernando. Pues a Fernando, Alberto se iba a batir en duelo con Montecristo para salvar el honor de su padre, pero al final de cuentas Alberto le termina presentando las excusas a su padre y Fernando se enoja y va a rentar el mismo un duelo a Montecristo, al conde de Montecristo. Montecristo acepta, pero antes le revela que él es Edmundo Dantes. Fernando pues casi se vuelve loco de la impresión y se va huyendo. Cuando Fernando llega a su casa se da cuenta que su esposa y su hijo se van a ir, se van, lo abandonan y se suicida. Entonces pues la venganza con Fernando fue completa, la venganza con Villefort incluso se excedió en su venganza y sigue la venganza de Danglars. Danglars huye porque incluso queda debiendo dinero en Francia. Danglars, o sea, Montecristo lo hizo quebrar, pero aún le queda un crédito de 3 millones que el mundo tenía un crédito de 3 millones con Danglars y saca esos 3 millones y a nombre de la casa Thomson y French que está en Roma, y para recuperar los 3 millones pues este Danglars tiene que ir a Roma a cobrarlos. Debe dinero a un hospital y a la caridad de los huérfanos. Es caso que el banco de Danglars quiebra y tiene que quiere ir Danglars a recuperar ese dinero y quedarse con él, aunque ya lo debe, pero lo piensa robar para pues vivir de una manera cómoda y de lujos y con lujos. Huye de Francia, se va a Roma, pero para esto pues Montecristo ya había avisado a sus secuaces en Roma, a sus dos bandidos italianos, secuestran a Danglars y le quitan el dinero. Al final Montecristo lo tienen sin comer por varios días. Al final Montecristo llega, le, le dice que él es Montecristo, que él es Edmundo Dantes, le perdona la vida y lo deja irse con 50.000 francos. O sea, una cantidad buena de dinero para que pues viva lo que le queda de vida. Al final Edmundo viaja a Marsella de nuevo a arreglar asuntos. eh, Viaja al calabozo donde estaba, pasa por la costa de los catalanes, piensa en una mujer, se da cuenta que no es en Mercedes, que es en Aide en quien piensa, se da cuenta que ya no está enamorado de Mercedes, definitivamente la ha superado y que puede hacer su vida con Aide. En la trama final, pues, Maximiliano se quería suicidar y reúne a Maximiliano con Valentina. Los une, pues estos van a estar unidos toda su vida, les deja varios millones a estas dos personas, a estos dos enamorados, y se retira, se va en un barco con Aide y pues ya nunca vuelve a ver a nadie. Supongo que Montecristo y Aide debieron tener hijos, ser felices, pero pues ese es el final. Deja a Valentina y Maximiliano Morrel unidos y él se va con Aide a vivir su vida y es el fin. Bueno, el fin es cuando Morrel y Valentina ven a Montecristo alejarse y Morrel le pregunta a Valentina si cree que los volverán a ver y Valentina le confiesa, ya sabes lo que nos ha dicho Montecristo, confiar y esperar. Toda la sabiduría humana Montecristo les llegó a decir toda la sabiduría humana se resume en dos palabras, confiar y esperar. Y eso es la frase final del libro y ahí se acaba todo.